Bueno, me presento, mi nombre es Sergio Álvarez, soy bioquímico y microbiólogo de oficio, digámoslo así, y llevo ya un tiempo trabajando en patogenicidad bacteriana, particularmente estudiando el caso de Salmonella. Trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Ustedes probablemente ya saben esto, ¿no es cierto? Estas son las principales vías de entrada de los microorganismos a su hospedero, en este caso el hospedero humano. La vía respiratoria, que es una vía abierta, ¿no es cierto? Lo mismo que la vía digestiva. La piel, que si bien es una barrera que impide o desfavorece, ¿no es cierto?, la colonización por bacterias, eventualmente puede ser colonizada, sobre todo, como vamos a ver más adelante, cuando se producen pérdidas de la integridad de este tejido. Y también una vía muy importante, sobre todo en jóvenes como ustedes, para la adquisición de patógenos bacterianos, es a través del contacto sexual. Primeramente voy a hablar de la vía digestiva, es decir, de las enfermedades transmitidas por alimentos. Aquí quiero que quede clara una distinción que es importante en este tipo de enfermedades. Hay dos tipos principales, ¿no es cierto?, que son las intoxicaciones por alimentos y las infecciones por alimentos. Y se diferencian fundamentalmente en que la intoxicación es causada porque el individuo, ¿no es cierto?, el sujeto ingiere una toxina bacteriana que ha sido previamente producida en el alimento. Entonces, toda la sintomatología, como allí dice, se debe exclusivamente a la ingestión de esta toxina que está preformada en el alimento. Por lo tanto, no es necesario en este caso la ingestión de bacterias vivas. Por lo tanto, no hay colonización bacteriana en este tipo de enfermedades. Ejemplos típicos, que vamos a ver uno de ellos, es la intoxicación por Staphylococcus aureus, por la toxina producida por Staphylococcus aureus. Otro tipo de enfermedades transmitidas por alimentos son las infecciones alimentarias, ¿no es cierto? Que en este caso sí ocurre la ingestión de bacterias vivas que son capaces de colonizar el tracto gastrointestinal, multiplicándose y llevando a cabo el mecanismo que finalmente desemboca en la patología. Habitualmente la sintomatología puede deberse a la acción de toxinas o a la invasión y destrucción o daño en el tejido epitelial donde se produce una inflamación aguda. Ejemplos de estos son Escherichia coli, Shigella, Yersinia, Salmonella, como aquí dice en esta lista. Voy a referirme principalmente a lo que ocurre con Salmonella en comparación con lo que ocurre con Shigella. Hablemos entonces de las intoxicaciones por alimentos. Como recién les dije, en este caso el efecto fisiopatológico se debe exclusivamente a la acción de una toxina. Por lo tanto, el mecanismo de patogenicidad asociado a estas enfermedades es la toxigenicidad. Para introducir el tema voy a hablarles de una bacteria muy interesante porque tiene una gran cantidad de factores de virulencia. Por lo tanto, esta bacteria es capaz de producir un gran número de patologías, tanto debidas a la intoxicación, como vamos a ver en este caso, pero también debidas a la colonización. Esta bacteria es Staphylococcus aureus, que es una bacteria cocácea gram positiva que se agrupa en racimos. Esta es una microscopía electrónica de transmisión en que se ven claramente la formación de racimos que también eventualmente pueden observarse en una microscopía óptica. Esta bacteria es interesante, pero fíjense ustedes que puede encontrarse en el tracto respiratorio superior de portadores sanos. Aproximadamente un 30% de la población en Chile porta esta bacteria particularmente como parte de su microbiota nasal. Mientras esté en la microbiota nasal, mientras esté localizada, digamos, en ese tejido, no produce ninguna patología, pero eventualmente puede movilizarse desde allí a través de diversos mecanismos y producir patologías en otros órganos o estructuras. Por ejemplo, en la piel. ¿Qué pasa con el Staphylococcus aureus? Sucede que algunas cepas de esta bacteria son capaces de producir enterotoxinas, diversas enterotoxinas que son del serotipo A, B, C, etcétera, ¿no es cierto? Y que tienen entre ellas varias características que les son comunes. Y es muy importante, como está aquí subrayado en el texto, ¿no es cierto?, es que son capaces de resistir al calor y resistir a la acción de enzimas del tracto digestivo. Y esto es muy relevante en el momento de producirse la intoxicación. La toxina puede
estar presente en el alimento, aunque el alimento sea, por ejemplo, calentado. O una vez que ha sido producida la toxina, por supuesto, y también, evidentemente, resiste las enzimas hidrolíticas del tracto digestivo, como son la pepsina y la tripsina. Además, aprovecho de mostrarles en esta imagen que está Staphylococcus aureus, que está esquematizada aquí en este círculo, ¿no es cierto? Una bacteria cocácea, tiene una gran cantidad de factores de virulencia, entre ellos diversas adhesinas que fíjense ustedes que son capaces de unir fibrina y tejido dañado. Esto tiene que ver con la capacidad de esta bacteria para invadir heridas, ¿no es cierto? Penetrar la piel a través de heridas, por ejemplo, y produce una gran cantidad de toxinas, además de las enterotoxinas. Vamos a hablar un poquito más adelante de algunos de estos factores de virulencia para entender qué otras patologías puede producir esta bacteria. Respecto a la intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus, este es básicamente, este es un diagrama de flujo, ¿no es cierto?, que muestra cómo se produce, cuál es el mecanismo por el que se produce la intoxicación. Tenemos un alimento cocinado, ¿no es cierto?, un alimento procesado, libre, que gracias a ese procesamiento, ¿no es cierto?, está libre de bacterias. Todas las bacterias que pudieran eventualmente haber estado en ese alimento mueren por el procesamiento del alimento. Luego de eso, luego de este procesamiento, como puede ser una mayonesa, ¿no es cierto?, o una crema o algo por el estilo, eventualmente un portador sano, ¿no es cierto?, de esta bacteria, que la llevaría eventualmente en su microbiota como parte de su microbiota nasal, puede contaminar el alimento. Un alimento que está en condiciones previamente estériles ahora es contaminado por el operador, ¿no es cierto?, por el manipulador de alimentos. Y posteriormente, gracias a ese traspaso, ¿no es cierto?, de bacterias desde el portador hacia el alimento, en el alimento ahora la bacteria puede proliferar, ya sea porque el alimento se mantiene a temperatura ambiente, una temperatura en que la bacteria puede proliferar en el alimento, o porque el alimento cocinado se enfría lentamente, ¿no es cierto? O ya sea porque hace calor, por ejemplo, o porque el alimento es masivo, una gran cantidad de este alimento. Entonces, bajo esas condiciones, el organismo está bajo condiciones que le son óptimas para su multiplicación. Entonces, ¿qué sucede? Si eventualmente la bacteria que portaba el manipulador de alimentos es una bacteria enterotoxigénica, o sea que es capaz de producir enterotoxinas, la bacteria va a secretar la toxina en el alimento. Y entonces, posteriormente, algún comensal, ¿no es cierto?, va a comerse ese alimento, lo va a ingerir y junto con el alimento va a ingerir la toxina. Y al cabo de un poco tiempo, entre 1 a 6 horas, ocurre la intoxicación. Cuando la cepa es toxigénica, como dice acá abajo, la toxina se produce en altas cantidades a temperaturas alrededor de los 40 grados Celsius, que son las temperaturas que eventualmente puede producirse bajo estas condiciones. Esto es el típico caso que ocurre, que aparecen notas de prensa, ¿no es cierto?, en que ocurrió una intoxicación masiva, en que, no sé, 20 o 30 invitados a un matrimonio terminaron en la urgencia de un hospital con vómitos y diarrea. Eventualmente, entonces, lo que sucede bajo esas circunstancias es que el alimento está servido, ¿no es cierto?, a temperatura ambiente y la bacteria puede proliferar. Estos son los alimentos preferidos por esta bacteria, por decirlo de alguna manera. Si se fijan, alimentos procesados, alimentos que tienen una baja carga bacteriana, es ahí donde esta bacteria puede desarrollarse. Y la sintomatología es rápida. ¿Y qué síntomas incluye? Náuseas, vómitos y dolor abdominal. Muy característicamente, los vómitos son lo principal. ¿Por qué? Lo que sucede entonces es que cuando la toxina alcanza el estómago, allí estimula la secreción de serotonina por parte de los mastocitos presentes en este órgano. Entonces, esto genera la estimulación de los nervios entéricos, generando un impulso, ¿no es cierto?, que viaja a través del vago hacia el centro del vómito, estimulándose de esa manera el vómito. Un vómito caracterizado por ser un vómito violento, distinto a la emesis que se produce por otro tipo de patología. Esta es una emesis muy violenta, es lo característico de ella. También
produce esta toxina un efecto local, afectando directamente el epitelio intestinal, evitando, como dice, como se observa en este esquema, ¿no es cierto?, la reabsorción de agua en el intestino. Normalmente el agua se reabsorbe a una cierta tasa, ¿no es cierto?, de reabsorción. Sin embargo, en presencia de la toxina, esa tasa de reabsorción de agua disminuye, por lo tanto, hay más agua en el lumen del intestino y se produce diarrea. Por eso, los vómitos que se producen por un efecto al nivel del sistema nervioso central se acompañan normalmente de diarreas en el paciente. Sin embargo, esto es un cuadro agudo que dura máximo 24 horas y el paciente se recupera sin necesidad de un tratamiento especial, más allá de la rehidratación necesaria, obviamente, por la sintomatología que les acabo de describir. Entonces, para continuar, les quiero mostrar estos datos epidemiológicos que nos van a ayudar a contextualizar la situación, por lo menos en Chile. Fíjense que esta es la distribución de patógenos en muestras clínicas de brotes de enfermedades de transmisión por alimentos. Y el 97% prácticamente, o sea, la enorme mayoría de los casos son provocados por bacterias. Existen también casos que son de origen viral y algunos menos que son de origen parasitario. Ahora, si miramos cuáles son las bacterias que ocupan este 97%, si ustedes se fijan, más de la mitad de las veces el agente causal es salmonella. O sea, más de la mitad de las veces, un 55% prácticamente, el cuadro clínico es una salmonelosis, probablemente, lo más probable, una salmonelosis vale decir un cuadro de enteritis, una inflamación aguda del epitelio intestinal. Hablemos entonces de salmonela. En lo que les voy a describir a continuación vamos a ver otros mecanismos de patogenicidad distintos a la toxigenicidad que fue lo que recién vimos usando como ejemplo la intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus. En este caso, Salmonella usa otros mecanismos de patogenicidad. Salmonella es esta bacteria, este bacilo gram negativo que se puede ver acá con flagelos perítricos que rodean a toda la bacteria, que tiene unas determinadas características microbiológicas y que es el agente causal de fiebres entéricas, gastroenteritis y bacterianas. Fiebre entérica como la fiebre tifoidea, por ejemplo, y gastroenteritis aguda, que es inflamación del intestino con diarrea. En este caso, eventualmente entonces la bacteria produce el cuadro directamente en el órgano primario de colonización, que es el intestino, o puede producir infecciones sistémicas, movilizándose desde allí a otros órganos y tejidos en el hospedero. En esta ocasión voy a referirme a dos tipos de salmonella. Existe una gran cantidad de tipos de salmonella, entre paréntesis, pero voy a hablar de Salmonella typhimurium y Salmonella enteritidis, que generan cuadros clínicos similares, que son la gastroenteritis, vale decir una inflamación aguda en este caso del epitelio intestinal, que es la zona que están investigando. Estas bacterias se adquieren por ingestión de agua o alimentos contaminados y generan una gran cantidad de casos anuales en el mundo, con aproximadamente 150.000 muertes debido a la salmonelosis, que así se llama entre paréntesis el cuadro clínico que produce. Entonces el ciclo infectivo de salmonella se inicia con la ingestión del agua o el alimento contaminado. La bacteria ingresa entonces a la vía digestiva y alcanza el estómago, donde debe superar la barrera gástrica, caracterizada por el pH extremadamente ácido. Salmonella no tiene mecanismos muy eficientes para resistir este pH, entonces su estrategia es, para lograr atravesar la barrera, es la dosis infectiva, que es muy alta. Deben ingerirse sobre 10 elevado a 10 bacterias para que algunas logren atravesar la barrera gástrica y llegar al intestino. Una vez en el intestino la bacteria alcanza entonces el hilio distal, donde, como se muestra en este esquema, es capaz de invadir y atravesar desde el lumen intestinal a la región subepitelial. Para eso, esta bacteria utiliza este mecanismo. Una posibilidad es que Salmonella atraviese hacia el subepitelio a través de las células M, que son células que son normalmente
fagocíticas. Esa es su fisiología normal. Están muestreando partículas que haya en el lumen y son células presentadoras de antígeno, entre paréntesis. Entonces, la salmonela va a ser fagocitada y va a ser liberada posteriormente en el subepitelio. Otra posibilidad es que salmonela invada a través de las células epiteliales, cuya fisiología no es fagocitar, sino más bien es la absorción de nutrientes o solutos, digámoslo así. ¿Qué es lo que hace entonces salmonela para lograr que esta esta célula que normalmente no es fagocítica se transforme en una célula fagocítica? Bueno, lo que hace salmonela es inducir a esta célula, inducir su propia fagocitosis utilizando un sistema de secreción de proteínas llamado sistema de secreción tipo 3. Este sistema se caracteriza porque permite, mediante un complejo macromolecular que es como una aguja de una jeringa, ¿no es cierto?, enviar proteínas directamente, translocar proteínas directamente desde el citoplasma de la bacteria al citoplasma de la célula epitelial. Y estas proteínas efectoras lo que hacen es tomar control del citoesqueleto de la bacteria, haciendo que se polimerice actina en la zona de contacto, haciendo posteriormente entonces que esta célula se transforme ahora en una célula fagocítica. Salmonella de esta manera induce su propia fagocitosis. Ahora, ¿qué es lo que sucede posteriormente a que la bacteria atraviesa hacia el subepitelio, ya sea por las células M o por las células epiteliales? Es rápidamente, una vez en el subepitelio, es rápidamente fagocitada por los macrófagos residentes en esta región. Y aquí pueden suceder dos cosas dependiendo del tipo de bacteria, del tipo de salmonela que estemos hablando y del hospedero también. Una es que se produzca como resultado de la invasión de las células y de la fagocitosis, un cuadro agudo, ¿no es cierto?, la secreción de citoquinas proinflamatorias que generen un cuadro inflamatorio agudo. Y esto da eventualmente cuenta de la bacteria, va a eliminar a las bacterias en esta zona y va a generar la diarrea inflamatoria característica de la salmonelosis. Eventualmente puede suceder también que la bacteria resista en el interior de estos macrófagos, no solo resista, sino que prolifere en el interior de la vacuola fagocítica, ¿no es cierto?, mediante la utilización de un segundo sistema de secreción de proteínas llamado sistema de secreción de proteínas 2 de salmonela. Si salmonela resiste en el interior de los macrófagos, va a utilizar a estos como vehículo, como si fuera un caballo de Troya, para movilizarse a tejidos distantes, generándose de esa manera la infección sistémica, la colonización sistémica del hospedero, con un cuadro, ya no un cuadro agudo de inflamación y diarrea, sino con una fiebre entérica, como por ejemplo la fiebre tifoidea. El mecanismo de patogenicidad, entonces, que emplea salmonela es la invasividad. ¿Ah? En el caso de la intoxicación alimentaria que vimos por Staphylococcus aureus es la toxigenicidad. Aquí hay invasividad de la célula epitelial, invasividad que es mediada por la propia bacteria a través de la secreción de proteínas efectoras, como muestra en este esquema, desde la bacteria hacia el citoplasma de la célula epitelial, lo que lleva al remodelamiento del citoesqueleto. Aquí podemos observar en esta fotografía de microscopía electrónica exactamente lo que sucede, ¿no es cierto? Se producen estas prolongaciones. Tras este remodelamiento del citoesqueleto se producen estas prolongaciones de la membrana plasmática de la célula epitelial que hacen finalmente que la bacteria sea fagocitada. Les repito entonces, en este caso salmonella induce su propia fagocitosis como mecanismo de patogenicidad para invadir la célula epitelial, que es una célula que normalmente no se comporta como una célula fagocítica. Todo esto va acompañado, como les decía, por secreción de citoquinas que explican el cuadro inflamatorio y la diarrea. Una diarrea que se caracteriza por no presentar la presencia de sangre porque no hay destrucción del tejido, solamente hay un reclutamiento de mediadores del sistema inmune que llevan a que aumente, ¿no es cierto?, o se genere el cuadro inflamatorio agudo. Esto hace que la infección entonces sea autolimitada y dure 3 a 7 días el cuadro agudo y eventualmente, en algunos casos, en algunos hospederos, ¿cierto?, la eliminación de las bacterias por
por las deposiciones puede durar un tiempo mayor. El tratamiento en este caso solamente consiste en un apoyo de rehidratación debido a la diarrea. Shigella es otra bacteria que también puede colonizar el epitelio intestinal y que, como vamos a ver, también utiliza la invasividad como mecanismo de patogenicidad, pero es distinto a lo que ocurre con Salmonella en algunos aspectos, como vamos a ver para poder compararlo. En esta bacteria, bacterias del género de Shigella son patógenos exclusivos del ser humano y causan lo que se conoce como shigellosis o disentería bacilar. Disentería es una diarrea caracterizada por la presencia de mucus y sangre, como dice ahí, para decir inflamación y sangre. La dosis infectiva en el caso de Shigella es muy baja porque esta bacteria sí tiene mecanismos eficientes para sobrevivir al pH extremo que ofrece la barrera gástrica del hospedero. Fíjense lo que sucede en el caso de Shigella, para que lo comparemos con el de Salmonella. En este caso, también la bacteria invade solamente a través de las células M. O sea, atraviesa el subepitelio solamente a través de las células M. Las células M, como les decía anteriormente, son células que normalmente son fagocíticas. Entonces, atraviesa a través de las células M, esta fagocita la bacteria dentro de la vacuola atraviesa y es liberada en el subepitelio, donde es fagocitada por los macrófagos residentes, igual a lo que sucede en Salmonella. Otra diferencia que olvidé decir, lo que esto ocurre en el colon del intestino. En el caso de Salmonella es en el ilio distal del intestino delgado. Entonces, ahora cuando la bacteria Shigella está dentro de los macrófagos, la bacteria desarrolló mecanismos que le permiten eliminar al macrófago. Matan al macrófago por apoptosis. Y esto hace que la bacteria sea liberada en este espacio. La bacteria libre en este espacio ahora, utilizando también un sistema de secreción tipo 3, en este caso un mecanismo similar al que utiliza Salmonella, invade la célula epitelial. Pero en este caso la invasión ocurre por la cara basolateral de la célula epitelial. Salmonella lo hace por la cara apical. Entonces Shigella invade por la cara basolateral, también promoviendo su propia fagocitosis. Y una vez dentro de la célula epitelial, tiene esta bacteria mecanismos para liberarse desde la vacuola que la contiene y ahora está libre en el citoplasma. Libre en el citoplasma de la célula ocurren dos cosas. Primero, utiliza los filamentos de actina para movilizarse. Esta es una bacteria que no es móvil. Y esta movilidad que adquiere a través de este mecanismo le permite atravesar de una célula a otra, de una célula a otra. Y así es capaz de colonizar muchas células que están adyacentes a la zona primaria de invasión. Y además prolifera dentro de estas células, lo que finalmente lleva a la destrucción del tejido. Estas células mueren y se produce la destrucción del epitelio y junto con la respuesta inflamatoria propia de la interacción, ¿no es cierto?, que ocurre con estas células, los mediadores del sistema inmune, interleuquina 1 particularmente, se produce inflamación y además por la proliferación intracelular en estas células adyacentes, ¿no es cierto?, unas a otras, se produce la destrucción del tejido y el sangramiento. Y eso explica que el cuadro clínico se caracteriza por una diarrea inflamatoria con presencia de sangre. A continuación voy a hablarles de Vibrio, particularmente Vibrio cólera, que es otra bacteria capaz de producir infecciones entéricas, utilizando en este caso como mecanismo de patogenicidad la toxigenicidad. Ojo, en este caso es una toxigenicidad con infección. La bacteria coloniza el tejido y allí produce una toxina. No es una intoxicación alimentaria. Vibrio son bacilos curvos, como se ve acá, gram negativo, y son halotolerantes. Esto es interesante porque sobreviven en el ambiente acuático. Muy frecuentemente uno puede adquirir la bacteria desde el ambiente acuático. Dos especies son importantes desde el punto de vista clínico, Vibrio cólera y Vibrio parahemolítico. Yo les voy a hablar ahora de Vibrio cólera particularmente. Entonces, ¿qué produce el Vibrio cólera? La primera que produce es el cólera y se caracteriza por una diarrea acuosa severa causada por una toxina de tipo AB5, que es una toxina
diarreica y se asocia al consumo de aguas contaminadas, alimentos contaminados también, sobre todo alimentos de origen marino. En este caso, Vibrio cólera, como vamos a ver en alguna fotografía, no es invasivo. Fíjense que la epidemiología es interesante. Aquí en Sudamérica, en América en general, prácticamente no hay casos, hay muy pocos casos de cólera, principalmente en Perú, en esa región, pero sí es importante y se comporta como una enfermedad, una bacteria endémica en países en vías de desarrollo, perdón, en África y en el sudeste asiático también. ¿Cómo es la patogenia del cólera? La persona consume la bacteria en algún líquido o algún alimento. Y la bacteria logra atravesar la barrera gástrica, le cuesta atravesar la barrera gástrica porque es halotolerante esta bacteria, y cuando llega al intestino, coloniza el intestino abundantemente y allí produce una toxina, produce y secreta una toxina que afecta la fisiología de las células epiteliales. La enfermedad se caracteriza por una diarrea muy voluminosa. La persona puede excretar, 2 litros de agua por hora, de líquidos por hora. Incluso en las regiones donde la enfermedad es endémica, estas son las camillas que se utilizan, camillas que facilitan la liberación de las deposiciones, y las deposiciones son así, prácticamente agua, lo que se conoce como agua de arroz. Fíjense que aquí tenemos una fotografía que les mencioné que les iba a mostrar. Tenemos a Vibrio cólera colonizando las células epiteliales. Fíjense que las microvellosidades de las células epiteliales están intactas. No afecta la capacidad de absorción de las células epiteliales. Ya vamos a ver qué es lo que hace en realidad. No afecta para nada la estructura de estas microvellosidades. Se ven perfectas ahí. Aquí se puede ver también, fíjense que estos puntos esto está mirado de frente, por decirlo de alguna manera, cada uno de esos puntos es una microvellosidad y están todas intactas a pesar de estar abundantemente colonizados este tejido por la bacteria. Esto es un modelo que se utiliza de intestino de conejo. ¿Cuáles son los factores de virulencia de esta bacteria? Bueno, la motilidad es un importantísimo factor de virulencia porque eso le permite aproximarse a la pared del intestino sin ser arrastrada por los movimientos peristálticos propios de este tejido. Entonces la bacteria reconoce sustancias que son atrayentes, como pequeños trozos de mucina, que es la proteína del mucus, que le permiten acercarse a la pared del intestino y colonizar. Y para colonizar utiliza un pili, que es un apéndice fibrilar que tienen las bacterias, que se los va a mencionar el profesor Santiago seguramente, que le permiten entonces reconocer estructuras sobre las células epiteliales y adherirse firmemente a ellas y colonizar y comenzar a proliferar. Una vez colonizado entonces el intestino, la bacteria aquí comienza a secretar la toxina del cólera, que es una toxina de tipo AB, una estequiometría AB5. Son 5 unidades de unión más una subunidad activa. Esta toxina reconoce un receptor sobre la célula epitelial, la proteína GM1, un gangliósido GM1 en realidad, que le permite, a través de esta interacción, ser internalizada en la célula epitelial, donde es procesada, incluso procesada proteolíticamente, liberando la subunidad A1, que es la subunidad activa, que tiene una actividad enzimática, que es una ADP ribosilante, es una ADP ribosil transferasa. ¿Cuál es el substrato de esta enzima? Es la subunidad GS de la anilato ciclasa. Vale decir, esta modificación covalente sobre esta subunidad GS hace que esta subunidad permanezca irreversiblemente activa, haciendo que la adenilato ciclasa, sintetice activamente y abundantemente AMP cíclico, transformando, ¿cierto?, alterando la fisiología normal de esta célula epitelial, estimulando de esta manera, con esta modificación con esta alta producción de AMP cíclico, estimulando la secreción de sales y electrolitos por esta célula. Evidentemente las sales, los electrolitos al salir de la célula salen acompañados de agua, aumentando el contenido de agua en el lumen del intestino, generándose de esa manera la diarrea acuosa. Pero insisto, la fisiología normal no se altera, que es la de absorber, pero en este caso, como
se produce este cambio fisiológico debido al aumento del AMP cíclico, la célula ahora secreta abundantemente electrolitos acompañados de agua. Y aumenta la diarrea hasta 1 litro por hora o 2 litros por hora eventualmente. ¿Cuál es la prevención y el tratamiento entonces en este caso del cólera? Lo más importante es el tratamiento es la rehidratación por vía oral. ¿Por qué se puede hacer por vía oral? Porque la fisiología, la capacidad de absorción de la célula epitelial no está alterada, solamente que está eliminando mucha agua. Entonces hay que equilibrar la salida con la entrada de agua y electrolitos. Por supuesto, la prevención es lo más importante y la prevención consiste en el tratamiento adecuado de agua y las buenas condiciones sanitarias. Eso es clave para evitar que el cólera esté y esto mismo se relaciona con el hecho de que esta bacteria es endémica en países en vías de desarrollo. Entonces aquí tenemos una infección que producida por la bacteria Vibrio cólera, que produce una diarrea a través de un mecanismo de toxigénesis. Esta bacteria, la toxina que produce explica la totalidad de la sintomatología. De hecho, uno puede reproducir la enfermedad solamente con la toxina sin necesidad de la bacteria. Entonces, es toxigénesis, pero a diferencia del primer ejemplo que les mostré, no es una intoxicación alimentaria, porque la toxina no está presente en un alimento. Aquí se requiere que la bacteria colonice el intestino y una vez que logra colonizarlo, recién bajo esas condiciones produce la toxina. Vamos a cambiar un poco de tema y ahora vamos a analizar algunas bacterias, una bacteria en realidad, que es capaz de utilizar la piel como vía de entrada al organismo. Vamos a volver a hablar entonces de Staphylococcus aureus. Bueno, la piel, como ustedes sabrán, como les habrá contado el profesor Santiago también, corresponde a una barrera anatómica que impide o dificulta la colonización por bacterias. Tiene varias capas, ¿no es cierto? Todas estas capas, que cumplen distintas funciones, pueden ser eventualmente colonizadas por bacterias produciendo cuadros clínicos diferentes, desde una espinilla o una furunculosis, digámoslo así, cuando son las capas superiores, hasta enfermedades como la fascitis necrotizante o celulitis infecciosa, cuando son las capas profundas las que son colonizadas. Eventualmente hay bacterias que a través de la piel pueden llegar hasta los músculos, produciendo cuadros realmente graves que eventualmente requieren limpiezas quirúrgicas para su tratamiento. Vamos a hablar entonces nuevamente de Staphylococcus, particularmente de Staphylococcus aureus. Bueno, ya estas características las vimos en una diapositiva anterior. ¿Qué enfermedades puede producir Staphylococcus aureus? Este cuadro muestra algunas de ellas. Fíjense que puede producir desde la cavidad nasal, donde reside normalmente en una fracción de la población, puede producir sinusitis, pero también desde allí puede producir una serie de enfermedades en la piel como orzuelo, espinilla, furúnculo, un síndrome que se llama el síndrome de piel escaldada o síndrome de piel quemada, impétigo, etcétera. Todas estas que son afecciones de la piel. Eventualmente, si penetra a través de los tejidos, desde la piel, pasando por los músculos, puede incluso llegar a colonizar los huesos produciendo osteomielitis. También, como vimos recién, puede producir diarrea, en este caso no por una infección, sino por una intoxicación que se debe a la toxina que esta bacteria es capaz de producir en alimentos. Voy a mostrarle algunos factores de virulencia solamente para ejemplificar que esta bacteria tiene muchos factores de virulencia. Tiene un grupo de proteínas que vamos a hablar un poquito de ellas, que son las proteínas fijadoras de fibronectina, que se unen a la laminina y al fibrinógeno, o sea, a elementos, estructuras propias de la matriz extracelular. También tiene polisacáridos extracelulares, ¿no es cierto? Una cápsula que es antifagocítica y tiene una serie de proteínas de la superficie que evitan la actividad de inmunoglobulina o se oponen a la actividad del sistema del complemento, por lo tanto son antifagocíticas. La bacteria ha desarrollado mecanismos para defenderse de nuestras defensas. Y además tiene el peptidoglicán, ¿no es cierto?, que es una estructura de la envoltura de la bacteria que es inmunogénico.
Y vamos a ver que gran parte de la sintomatología se debe al reconocimiento de esta estructura. Aquí, en este paper, que después lo pueden ver ustedes con calma, aparece un listado, una enorme tabla, con una gran cantidad de factores que numeran, ¿no es cierto?, una gran cantidad de factores de virulencia que tiene esta bacteria con la función que llevan a cabo durante la infección. Aquí yo les marco este grupo de 3 factores de virulencia que están todos relacionados con la adherencia de la bacteria a los tejidos. ¿Qué es lo que reconocen? Hemoglobina, hemina o componentes de los coágulos sanguíneos. Por lo tanto, esta bacteria puede, a través de estas proteínas de superficie, colonizar heridas. Y eso explica que a través de la piel pueda penetrar a tejidos más profundos, utilizando este tipo de proteínas para unirse a los componentes de la materia, la laminina, el fibrinógeno, etc. Entonces, es la invasividad uno de los mecanismos de patogenicidad que usa esta bacteria, pero no invasividad de células, sino invasividad de tejidos. Entonces, la bacteria entra a través de una discontinuidad eventualmente de la piel y ahí es fagocitada por polimorfos nucleares residentes, los cuales se agrupan, ¿no es cierto?, y se rodean de una capa fibrosa, produciéndose un absceso. Y este absceso es lo que finalmente genera la sintomatología, el dolor, la inflamación, la espinilla, el furúnculo, etc. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el interior de estos polimorfos nucleares? Bueno, fíjense, la bacteria es fagocitada, porque esa es la actividad de estas células. Son bacterias que están opsonizadas, ya vamos a hablar un poquito de eso, y inmediatamente después de ser fagocitadas, el polimorfo nuclear, ¿no es cierto?, este leucocito se activa y ataca al contenido de esta vacuola con gránulos que tienen péptidos antimicrobianos, un cóctel, digamos así, de péptidos antimicrobianos con generación de especies reactivas de oxígeno. O sea, se genera aquí un ambiente oxidante que eventualmente elimina a la bacteria. Sin embargo, fíjense ustedes que la bacteria tiene mecanismos de resistencia a este estrés oxidativo, a este estallido oxidativo, como dice acá. Por ejemplo, produce la proteína catalasa, que es una enzima que degrada el peróxido de hidrógeno y produce estafilosantina y tiroredoxina, que son proteínas o son bien digo, componentes que lo que permiten es funcionar como antioxidantes, digamos así. La tiroredoxina, ¿no es cierto? La tiroredoxina reductasa tiene grupos tioles que se oponen al estrés oxidativo que ofrece el polimorfo nuclear. Staphylococcus aureus, para ser fagocitado por estos polimorfos nucleares que les mencioné, tiene que estar opsonizado. La opsonización, como vieron con el profesor Santiago, es este depósito que se produce sobre la célula bacteriana de componentes del sistema de complemento o de anticuerpos. Entonces, la célula fagocítica tiene receptores que reconocen el sistema de complemento o reconocen la inmunoglobulina. Y son estas bacterias entonces que están opsonizadas las que son fagocitadas. Y sucede lo que les mencioné anteriormente, que ocurre el estrés oxidativo, la presencia de péptido catiónico antimicrobiano y la bacteria que ofrece mecanismos para resistir estos procesos. Ahora, la bacteria también tiene mecanismos para resistir la fagocitosis, para resistir la opsonización. Por ejemplo, la cápsula bacteriana, que en este caso es una cápsula antifagocítica porque impide que se depositen las opsoninas. Y además tiene proteínas o gatilla, ¿no es cierto?, actividad proteolítica que degradan a estas opsoninas y eventualmente llegaran a depositar. Las opsoninas funcionan así, ¿no es cierto? Tenemos la inmunoglobulina que se une a través, que está como Y invertida, que se ve acá, ¿no es cierto?, que se une normalmente a la estructura que está reconociendo a través de la parte que es abierta de la inmunoglobulina y el sistema del complemento. Y esto entonces es lo que es reconocido por la célula fagocítica. ¿Qué es lo que tiene la bacteria? La cápsula que impide que se depositen las opsoninas y si eventualmente llegaran a depositarse,
la bacteria tiene mecanismos que activan la plasmina, que es una proteasa del hospedero, ¿no es cierto?, que llevan a la degradación de las proteínas anticuerpos del sistema de complemento que pudieran llegar a depositarse. Adicionalmente, fíjense, tiene este mecanismo muy interesante que es la presencia de una proteína A, que lo que hace es unir inmunoglobulinas, no por la fracción que normalmente debería unirse, que es la fracción abierta, llamémosla así de la griega, sino a través de la base. Entonces, la une y de esa manera la inactiva como opsonina. Fíjense, aquí tenemos un esquema que muestra lo que normalmente debería suceder, ¿no es cierto? Esta es la fagocitosis normal, perdón. Aquí podemos ver que Staphylococcus aureus es reconocido por la inmunoglobulina y esta inmunoglobulina, esta fracción de acá, que es la fracción constante, ¿no es cierto?, se une al receptor y la célula eventualmente va a ser fagocitada. ¿Qué es lo que hace la proteína A? Une la inmunoglobulina no a través de la fracción de la parte variable, sino de la fracción constante, y eso impide que sea reconocido por las células del sistema inmune. Veamos otras propiedades de la virulencia de esta bacteria que tienen que ver con la gran capacidad que tiene de secretar toxinas. O sea, además de utilizar la invasividad de tejidos como mecanismo de patogenicidad, esta bacteria también puede utilizar la toxigenicidad como mecanismo de patogenicidad. Esta bacteria produce una gran cantidad de toxinas. Las más conocidas de ellas son la toxina alfa o la alfa-toxina, que lo que hacen son toxinas citotóxicas que inducen la muerte, la lisis, ¿no es cierto?, de las células del hospedero. También esto lo utilizan como mecanismo para defenderse del sistema inmune porque como blanco de estas toxinas están los leucocitos, por ejemplo. Además de las toxinas, también secreta enzimas extracelulares. Y aquí son importantes para entender un poco cómo ocurre el mecanismo de invasividad, la presencia de lipasas y la presencia de hialuronidasa. La hialuronidasa lo que hace es hidrolizar el ácido hialurónico y se relaciona directamente con la diseminación, porque debilita, por decirlo de alguna manera, la matriz extracelular. El ácido hialurónico es un componente importante de esta matriz. Entonces, al hidrolizarse este ácido hialurónico, la bacteria puede diseminarse por dentro del tejido. Tiene otras enzimas más que no me voy a referir a ellos, quiero referir principalmente a la hialuronidasa para que entendamos cómo funciona el mecanismo de patogenicidad. En resumen, entonces, esta bacteria presenta varios mecanismos de patogenicidad. La invasividad de tejidos, esta capacidad que tiene de moverse por entre las células del tejido, degradando la matriz extracelular, reconociendo componentes de la matriz extracelular. Entonces la invasividad es un mecanismo importante dentro de su patogenicidad. También lo es, como vimos recién, la toxicidad que le permite a la bacteria matar las células del hospedero mediante el uso de toxinas citotóxicas, por ejemplo. Sin embargo, otro mecanismo de patogenicidad que tiene esta bacteria es lo que se llama la hipersensibilidad, porque componentes de la estructura de su envoltura son reconocidos por el sistema inmune innato que reside en esta zona y generando una respuesta inflamatoria aguda. Una respuesta que se debe al reconocimiento de estructuras propias de la envoltura de la bacteria, particularmente de la pared celular, del peptidoligado. Entonces, se fijan, tiene invasividad, toxicidad y también hipersensibilidad. Todo esto mediado, por supuesto, por un gran número de factores de virulencia, de los cuales yo les mencioné solamente unos pocos. Por último, vamos a hablar de Clostridium tetani, otra bacteria capaz de colonizar heridas y producir una enfermedad neuromuscular, ¿no es cierto?, que es el tétanos. Esta bacteria se encuentra en el suelo y eventualmente en el intestino de animales. Y es por lo tanto heridas contaminadas con suelo las que podrían llegar a ser colonizadas por esta bacteria. Puede ser por un clavo oxidado, que es como lo que siempre se habla, pero puede ser cualquier tipo de herida contaminada con suelo. Entonces, es la contaminación de heridas la forma de contagio por esta bacteria. No hay posibilidad, como dice acá, de transmisión de persona a persona, es desde el suelo a una herida. Clostridium tetani entonces es esta bacteria, es un bacilo gram positivo y es un anaerobio estricto.
Entonces, no solamente necesitamos una herida sucia o contaminada con suelo, sino que necesitamos una herida en que se produzca tejido necrótico o que se produzcan una herida irregular, ¿no es cierto? Que se produzcan regiones en que el oxígeno esté completamente ausente. Entonces, con lo que uno se contamina es con la espora de esta bacteria, porque esta bacteria produce esporas, y la espora cuando encuentra un medio que es completamente anóxico, ahí puede recién diferenciarse y hacer crecimiento vegetativo. Entonces, ¿cómo es la patogenia? Ingresa la espora a través de una herida y solo germina cuando hay condiciones estrictamente anaeróbicas. En la herida, entonces, una vez que la bacteria empieza a proliferar, produce la toxina del tétano, o llamado también la tetanospasmina, y la tetanospasmina alcanza al sistema nervioso y se produce la parálisis espástica, la contracción tetánica, la parálisis rígida. Y el paciente eventualmente sufre fracturas incluso de los huesos por esta contracción tetánica y finalmente un paro respiratorio que lo puede llevar a la muerte. ¿Cómo es entonces la patogenia del tétanos? Aquí en este esquema se muestra la fisiología de la sinapsis neuromuscular. Normalmente lo que sucede es que la motoneurona libera acetilcolina y la liberación de acetilcolina lleva a la contracción del músculo. El sistema se cierra cuando una interneurona inhibitoria secreta glicina como neurotransmisor y eso inhibe la actividad secretoria de la motoneurona. Entonces así se cierra el circuito, o así el circuito completo, ¿no es cierto? Se activa la motoneurona, secreta acetilcolina. Posteriormente se activa la interneurona inhibitoria y secreta glicina, inhibiendo la actividad secretoria de acetilcolina por parte de la motoneurona. ¿Qué es lo que sucede en el tétanos? En el tétanos la toxina impide que la interneurona inhibitoria secrete el neurotransmisor inhibidor que es la glicina. Y eso hace entonces que la motoneurona nunca deje de liberar acetilcolina, lo que lleva a que el músculo esté continuamente contraído, por lo tanto se produce la contracción tetánica. ¿Cómo ocurre esto? Fíjense, en el caso del tétanos, ¿no es cierto? La toxina entra a través de la sinapsis neuromuscular y a través del flujo retrógrado que tienen las neuronas, alcanza a la interneurona inhibitoria, inhibiendo la secreción de glicina en este caso. La toxina botulínica, que es producida por Clostridium botulinum, que es una especie del mismo género que Clostridium tetani, también tiene una toxina neurotóxica, pero en este caso la toxina botulínica actúa directamente en la placa neuromuscular, impidiendo la liberación de acetilcolina, por lo tanto produce parálisis flácida. En el caso del tétanos, que es lo que nos interesa, fíjense entonces que la toxina alcanza la sinapsis neuromuscular, entra a la motoneurona y por flujo retrógrado alcanza la interneurona inhibitoria e inhibe la inhibición del proceso. Por lo tanto, el músculo está continuamente contraído, produciéndose la parálisis rígida en ese caso. Ahora, lo interesante, fíjense, es que la bacteria nunca alcanzó la sinapsis neuromuscular. La bacteria siempre estuvo en la herida. Llegó la espora, se diferenció, se encuentra las condiciones apropiadas, ¿no es cierto? Se diferencia y prolifera en la herida y allí produce la toxina y la toxina entra al torrente sanguíneo. Entonces, aquí, ¿cuál es el mecanismo de patogenicidad? La toxigenicidad. ¿Se fijan? No hay invasión, no hay nada. La bacteria solamente permanece en la herida colonizando y produce la toxina. ¿Qué es lo que hace la toxina en definitiva? La toxina tiene una actividad proteolítica. Fíjense, esto es lo que sucede para que los gránulos que contienen los neurotransmisores se fusionen con la membrana plasmática liberando su contenido. Hay una gran cantidad de proteínas que actúan en esto. Una de ellas es una proteína que se llama sinaptobrevina. La sinaptobrevina entonces es la que es clave, ¿no es cierto?, para que ocurra esta fusión de las membranas. ¿Qué es lo que hace la toxina tetánica, ¿no es cierto?, de la tetanospasmina?
tiene una actividad proteolítica que proteoliza a la sinaptolebina. Entonces este proceso no ocurre y nunca hay liberación, en este caso, de glicina por parte de la interneurona inhibitoria. Mecanismo entonces de patogenicidad sería la toxigenicidad en este caso. Y con esto entonces vamos, para finalizar, este esquema resumen, ¿no es cierto?, que muestra cómo es la patogenia del tétanos, ¿no es cierto? La bacteria nos alcanza a nosotros, una herida como una espora, en condiciones anaeróbicas hace crecimiento vegetativo, en el sitio de la infección, sin movilizarse ahí, produce la toxina es liberada, entra al torrente sanguíneo y eventualmente llega al sistema nervioso, donde produce el tratamiento y la prevención del tétano consiste principalmente en la prevención, ¿no es cierto?, en la inmunización activa con un toxoide. Un toxoide es la toxina inactivada. Con esto nos inmunizamos cuando niños todos nosotros. Pero también como tratamiento es sumamente importante la atención apropiada de heridas contaminadas con tierra. Limpieza de heridas, ¿no es cierto?, sobre todo de heridas complicadas, para eliminar el tejido necrótico, porque el tejido necrótico se caracteriza por presentar condiciones anóxicas, que son las que prefiere esta bacteria para proliferar. Además, se puede emplear el empleo profiláctico de antitoxina. Cuando alguien ya hace una herida contaminada con suero, ¿no es cierto?, se utiliza el tratamiento con un suero inmune. No es una vacuna antitetánica, como suele decirse en este caso, porque lo que se utiliza es un suero que ya trae anticuerpos con la intención de inactivar, ¿no es cierto?, la toxina presente que eventualmente pudiera estar circulando. También se puede usar la administración de penicilina para acortar el tiempo de infección, por lo tanto, el tiempo en que se está secretando la toxina. Entonces hemos visto ahora varios ejemplos con diferentes mecanismos que emplean diferentes mecanismos de patogenicidad. Vimos la toxigenicidad, ¿no es cierto?, como mecanismo en el caso de la intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus, una patología en la cual no hay colonización, solamente la intoxicación con la toxina que está presente en el alimento. Vimos el caso de Vibrio cólera, el cólera, ¿no es cierto?, en que en este caso sí hay colonización del tejido, y en ese mismo tejido se produce la toxina y actúa la toxina, produciendo la diarrea acuosa. Y también vimos este último ejemplo, el caso del tétanos, en que hay colonización, por lo tanto hay infección, en este caso de una herida, sin embargo la toxina actúa a distancia, se secreta, circula en la sangre y llega a la sinapsis neuromuscular. Vimos también ejemplos de bacterias invasivas, ¿no es cierto?, como el caso de Shigella y Salmonella, que lo que hacen es invadir células. Ese es un mecanismo, uno de esos mecanismos de patogenicidad. Pero también vimos la invasividad de tejidos, no invasividad de células, sino invasividad de tejidos que lleva a cabo Staphylococcus aureus. En el caso de Staphylococcus aureus también hay toxigenicidad mediada por toxinas que son citotóxicas que lo que hacen es eliminar células, matar células por lisis celular. Y también vimos en varios de estos ejemplos hay inflamación aguda, ¿no es cierto?, lo que también califica como un mecanismo de patogenicidad dentro de la hipersensibilidad. Bueno, estoy a disposición de ustedes para cualquier consulta que tengan respecto a lo discutido en esta sesión. Hasta pronto.